adelante. Bueno, ya la puse completa, no me veo yo, pero ustedes sí me ven, ¿verdad? No importa. Sí, Gracias. Bueno, pues, gracias. Honorables compañeros, es un honor presentar ante ustedes la culminación de este proceso de investigación doctoral titulado La enseñanza-aprendizaje de la historia en educación preescolar, fase 2, desde el uso de la cinematografía. Esta tesis, desarrollada bajo la dirección del doctor Antonio Gildardo Valoravara, aborda un tema de alta relevancia epistemológica y pedagógica: la génesis de la conciencia temporal y la construcción del pensamiento histórico en la primera infancia. Nuestro propósito central reside desde reconfigurar el abordaje de la historia en el nivel de educación preescolar, un tema pues realmente interesante, transitado de la memorización pasiva y el efemeridismo tradicional hacia una didáctica crítica y vivencial que emplea el lenguaje cinematográfico como un potente mediador semiótico y cognitivo en las aulas de la fase 2. El núcleo problematizador y la arquitectura ontológica del proyecto se articula a partir de la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué manera el uso pedagógico y didáctico de la cinematografía animada infantil favorece la construcción del pensamiento histórico y la noción del tiempo en alumnos en educación preescolar fase 2? Para dar respuesta a este interrogante, formulamos un objetivo general: comprender, analizar y evaluar los mecanismos pedagógicos de las secuencias fílmicas intencionadas para el desarrollo del pensamiento histórico. La investigación es de naturaleza aplicada, propositiva y de corte descriptivo explicativo. Se adscribe al paradigma cualitativo interpretativo, adoptado como diseño articulador a la investigación-acción en el aula combinada con el estudio de caso etnográfico. La unidad de análisis que nosotros concibimos es a la mediación didáctica del cine como detonador de la apropiación conceptual y simbólica de la temporalidad infantil. El sustento epistemológico de la tesis se teje a través de un entramado categorizal riguroso distribuido en 3 capítulos interconectados. Aquí tenemos el capítulo 1, que es el marco teórico, que en donde convergemos las bases del constructivismo sociocultural de Vygotsky, Comenio, Brunner, entre otros, como los teóricos de la didáctica de la historia como Page X, Santiesteban, Seixas, Morton, articulando la mediación semiótica cinematográfica sustentada en Roland Barthes, en Gilles Deleuze y en el doctor Lauro Zavala. En el capítulo 2 tenemos el levantamiento empírico. ¿En qué es, qué es esto? Pues son los fundamentos de la investigación-acción de corte etnográfico en Elliot Taylor y Borgen, la triangulación metodológica en Denzin y Flitch, y el análisis categorial cualitativo bajo las directrices de Bardeen y Gibbs. Ofrezco disculpas por mi pronunciación. Continuamos. Profundizando en esta metodología, asumimos un enfoque cualitativo de Hernández Amperi y Mendoza de 2018, y corte interpretativo y naturalista. Esta postura responde a la exigencia ontológica que comprende los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la significación, las narrativas y las vivencias de los propios actores educativos, en este caso, pues los alumnos. Se eligió el diseño de investigación-acción por su potencial transformador y su naturaleza cíclica. La investigación no observa la realidad de manera distante, la interviene mediante un bucle reflexivo continuo que abarca 4 fases interactivas, que es la identificación y el diagnóstico del problema en el aula,
la formulación del plan de intervención pedagógico fílmico, su implementación práctica y la evaluación crítica sistematizada para la teorización de los hallazgos emergentes. Bueno, el trabajo de campo que se realizó fue con una muestra por conveniencia constituida por 20 alumnos de la fase 2 de educación preescolar en el Jardín de Niños Xinantecatl de la ciudad de Toluca, atendiendo criterios de accesibilidad, etapa de desarrollo cognitivo y apego estricto a los protocolos éticos. Para la captura empírica, se estructuró un sistema multitécnico de recolección de datos integrado por 4 vías complementarias. Observación participante, que es la primera, con registro exhaustivo en los diarios de campo, un instrumento totalmente elemental y fundamental para la educación preescolar. La observación participante, con registro exhaustivo en diarios de campo, misma importancia que se le da. Los registros audiovisuales, de las interacciones en el aula para el posterior análisis de ese discurso, ir haciendo un análisis exhaustivo y muy conciso de esta información que se va generando y los productos que se van obteniendo son realmente interesantes. Producciones infantiles. Las producciones infantiles se realizó un análisis exhaustivo de los dibujos, los modelados y las representaciones gráficas mediante los cuales los niños exteriorizan su noción de tiempo y la causalidad histórica que estuvimos analizando en cada una de las 6 implementaciones que se realizaron. El procedimiento cualitativo de los datos se rigió por un procedimiento inductivo de codificación abierta y axial, permitiendo erigir categorías analíticas fundadas, muy importantes para la educación preescolar. Cabe puntualizar que en educación preescolar se maneja todo tipo de investigación, todo tipo de análisis, de evaluación, es totalmente cualitativo. Para garantizar la validez teórica y metodológica también, la matriz categorial fue sometida a un riguroso juicio de expertos, integrado por doctores especialistas en educación, historiadores y la didáctica de las ciencias sociales, la pedagogía, quienes evaluaron la claridad, la pertinencia, la coherencia, la relevancia y la suficiencia de las 11 categorías que se estuvieron evaluando. Asimismo, se incorporó una estrategia de complementariedad instrumental con instrumentos cuantitativos basados en las escalas de Likert y cabe precisar que esta incorporación métrica no desvirtúa el núcleo fundamental de la investigación cualitativa, sino que esta investigación fenomenológica actúa como un eje de transversalidad que designifica los hallazgos y fortalece esa consistencia interna y dota de mayor robustez a la corpus del empírico. Sabemos, por eso puntualizaba hace rato, que todo se maneja de manera cualitativa, pero a través de la transversalidad que nos permite, inclusive la nueva escuela mexicana, tomamos esa estrategia para poder edificar aún más todavía los resultados y poder ver si realmente era una tesis que tuviera la validez rigurosa como debe ser un nivel doctoral o que fuese nada más algunos supuestos. Para finalizar el bloque de metodológico, la investigación garantizó su validez interna a través de 3 ejes transversales. En primer lugar, un diseño analítico, dotado de rúbricas por niveles de dominio, guías categoriales de observación, tiempo, espacio, causalidad y empatía histórica, y matrices de registro discursivo y gráfico infantil. En segundo lugar, tenemos una etapa de validación y ajuste, que integró las observaciones del comité doctoral a la aplicación a una prueba piloto, que esto que nos permitió pues ajustar tiempos de exposición, vocabulario y pertinencia didáctica. Fue muy enriquecedor. En tercer lugar, una estricta implementación ética, sostenida en criterios de credibilidad, audiabilidad, mediante la triangulación de datos, asegurando la integridad de la investigación a través de la gestión de oficios oficiales y el consentimiento
asentimiento informado a las familias y a todos los participantes. Entrando a la propuesta pedagógica, el dispositivo pedagógico opera como un verdadero ecosistema comunicativo dentro de cada una de las aulas o también en algunos de los otros medios que nos sirven como ambientes de aprendizaje, áulicos, lúdicos y tecnológicos. Su síntesis central es contundente en la cinematografía, ya que irrumpe en la educación preescolar no como un propósito recreativo o de entretenimiento como se ha hecho de manera continua y permanente, y mucho menos el estilo pasivo, sino se erige en un laboratorio conceptual en la infancia donde se experimenta sensorialmente la alteridad y la temporalidad. Este dispositivo se articula en un ciclo dinámico de 4 fases. El estímulo cinematográfico audiovisual, que es el primero, la película entendida como texto cultural, imagen, tiempo y experiencia multisensorial, que viene siendo esto la narrativa cinematográfica. La mediación del ecosistema del aula, donde la o el docente orquesta esa narrativa conjetural formulando preguntas desafiantes y evitando la saturación atencional. ¿Cuál es el tercer punto? Por la reconstrucción semiótica. La semiótica es un fundamento imprescindible en educación preescolar, que está centrada en la deconstrucción activa de signos visuales, indumentaria, costumbres, todo lo que se fue fundamentando para cada una de las implementaciones que se realizaron dentro de esta investigación. La apropiación histórica inicial es la cuarta, donde el educando internaliza de forma incipiente, pero sustancial, nociones de cambio, permanencia y causalidad. Respecto a los resultados cualitativos de esta intervención, documentamos una evaluación epistémica en el pensamiento de las niñas y los niños, transitando de manera de la mera recepción a la agencia histórica. En la sesión 1, que es La Llorona, observamos un presentismo eulístico dominado por el pensamiento mítico normativo. La temporalidad aún no era concebida como una variable diacrónica, existía una asimilación inmediata sin distanciamiento simbólico. Para la sesión 2, en cambio, ¿qué es lo que checamos con la Nahuala? En la Nahuala emergió el cronotipo y la mediación semiótica, marcando una ruptura con el presentismo, los signos culturales como la comparación entre carruajes y autos, las velas frente a la electricidad, las callejuelas de pavimento que son hoy que están en la actualidad con las callejuelas de tierra o en su defecto en una de las películas pues iba el empedrado. Toda esa pues análisis que iban haciendo de cómo era antes y cómo era ahora, la comparación que hacían en una infraestructura y de todos los contenidos que se fueron trabajando en cada una de las sesiones, pues fue lo que le fue pues edificando de alguna manera más importante a los niños. Actuaron como un instrumento psicológico vigosquiano, vendría haciéndose, marcando el inicio del kairos cinematográfico en este caso. En las sesiones intermedias se consolidó la apticidad. Permítanme que se me está marcando aquí que se... ¿no? En las sesiones intermedias logramos también que la empatía histórica, la experiencia estética multisensorial permitió a los preescolares ensayar esas hipótesis sobre el cambio, la continuidad y la alteridad. Fue un ejercicio bastante enriquecedor y sobre todo los niños es muy importante también comentar que lo disfrutan, lo gozan, lo viven. Y eso es lo que esa interpelación
esa experiencia multisensorial que tienen de eso es lo que les permite la construcción y deconstrucción de nuevo conocimiento. El clima cualitativo del proceso de investigación se alcanzó hasta la sesión número 6. Fue la sesión más fuerte, donde vimos mucho más el impacto de la cinematografía, con la implementación del Museo de las Leyendas. Ese espacio donde se evidenció la agencia absoluta y la cocreación infantil fue enriquecedora, definitivamente, y fue muy edificante. Ese momento cumbre integró tres dimensiones esenciales y la transmutación semiótica fue intensa. El paso del discurso fílmico a la narrativa propia. Los niños abandonan el rol de espectadores pasivos para asumir una agencia total como guías y curadores de su propia exhibición, ser protagonistas de esas secuencias particulares. Fue muy impresionante. La apticidad y la estética, la relación con la historia se volvió táctil y vivencial. Los objetos y representaciones plásticas adquirieron valor patrimonial mediante la apropiación corporal. Fue otra cosa impresionante también. La práctica social dialógica. La recepción se transformó realmente y se transformó en mediación comunitaria. La historia trascendió los muros escolares para conectar con la memoria viva de las familias, validando plenamente la agencialidad infantil. Fue una experiencia muy importante, disculpen la emoción, pero estuvieron padres de familia, estuvieron autoridades de supervisión y de jefatura de sector, que fue una experiencia increíble. No daban crédito que a través de secuencias particulares de cinematografía vinculadas con los campos formativos y los PDAs que se desean desarrollar en los niños, fue un impacto increíble y pues para a título personal pues muy gratificante porque pues me permite ver la diferencia, hay un cambio y una transformación real y eso me permite tener la seguridad y la satisfacción de decir sí funciona como dispositivo pedagógico. Continuamos en cuestión de climas cualitativos, el Museo de las Leyendas, que era lo que me comentaba. La solidez empírica de las construcciones descansa en una rigurosa triangulación entre tres fuentes de evidencia. Primero, la perspectiva del alumnado, que era lo que les comentaba, ¿no? Las rúbricas y producciones gráficas evidencian que ese estímulo multimodal sustituye la falta de experiencia vivencial directa, permitiendo a los niños establecer fronteras semióticas claras entre su presente y las realidades pretéritas. Eso es importante. El segundo, la validación externa y docente mediada mediante escalas de Likert de percepción, revela un consenso profesional del 58.4%, totalmente de acuerdo, respecto al logro de aprendizajes significativos, reconociendo al cine como una vía epistémica legítima frente al texto plano. Tercero, tenemos el diario reflexivo del investigador. Confirma un 80% de acuerdo en la motivación y demuestra la consistencia interna entre la intencionalidad pedagógica y la respuesta cognitiva, subrayando que el texto exige una curaduría meticulosa y una mediación orquestada. A esto se le llama la metanarrativa. La metanarrativa es la narrativa que el niño se apropia de las secuencias particulares de las películas animadas infantiles, en este caso de las leyendas, que fue lo que se estuvo seleccionando, pero esa metanarrativa es lo que le da la construcción y deconstrucción desde su vivencia y sus experiencias multisensoriales previas, lo que llamaría Ausubel, subsuntores previos, la configuración, la transformación dentro de que eso ya viene siendo parte de Brunner y de Vygotsky, ¿sí? Y luego esa deconstrucción, esa codificación al conocimiento nuevo, el aprendizaje con significación y que edifica realmente y le permite a los alumnos tener la resolución de cualquier problemática y no nada más para su futuro, desde su presente. Es muy importante este tipo de investigaciones porque pues te permiten crecer como profesional de la educación
y sobre todo te das cuenta la importancia de tu didáctica, que debes de hacerla asertiva para tener mejores alumnos y ser cada día más edificante en cada uno de los alumnos. La solidez empírica de las conclusiones descansa en una rigurosa triangulación de tres fuentes de evidencia. Tenemos la perspectiva del alumnado. Ah, esto ya se los había dicho, ¿verdad? Perdón, perdón, perdón. Continuamos. Disculpen, me emociono muchísimo. No debe de ser esto, pero bueno. Conclusiones generales. Como primera conclusión general La está el... anterior no la había comentado, ¿eh? Ay, perdón. Pensé que estaba... La solidez empírica en las conclusiones descansa en una rigurosa triangulación de tres fuentes de evidencia. Primero, la perspectiva del alumnado. Las rúbricas y producciones gráficas evidencian que el estímulo multimodal sustituye la falta de experiencia vivencial directa, permitiendo que a los niños establecer fronteras semióticas, permitiendo es claras entre su presente y las realidades pretéritas. Segundo, la validación externa docente mediada mediante escalas de Likert, que sí ya lo había mencionado, que es en este punto en lo que utilizamos y transversalizamos con la actividad cualitativa. Si recuerdan que les había comentado. Entonces, llegamos a conclusiones generales, la ruptura epistemológica. Como primera conclusión general, ¿qué es lo que tenemos? Pues esta investigación doctoral emergió de la necesidad de subvertir una de las omisiones más arraigadas en la praxis pedagógica de la primera infancia. ¿Qué era esto? El confinamiento del pensamiento histórico al terreno de la memorización pasiva y el logocentrismo tradicional. En el nivel de educación preescolar, tutelado históricamente por visiones adultocéntricas, a donde pues sabemos que no se le da realmente la validez al alumno, ¿no? Se ha asumido de forma errónea que la abstracción del tiempo resulta inaccesible para los niños pequeños. Frente a esta problemática, la presente tesis ha demostrado que la primera infancia, en este caso la fase 2, posee una capacidad latente para construir un pensamiento histórico diacrónico, latente para construir un pensamiento reflexivo y relacional cuando está mediado por un dispositivo potente como la cinematografía de animación. La contribución teórica central de este estudio es la fractura definitiva del mito del egocentrismo absoluto y del presentismo insuperable en la infancia. La segunda conclusión general profundiza en las dimensiones estética y sociocrítica de la mediación, desde la perspectiva estética y fenomenológica sustentada en Deleuze. Y constatamos que la apticidad cinematográfica permite al educando no solo ver la imagen, sino percibirla multisensorialmente, activando la empatía histórica que suple la ausencia de vivencias pretéritas directas. Desde la mediación sociocultural, bajo la línea de Martín Barrero, confirmamos que la verdadera apropiación cultural ocurre en el espacio público del aula. Situación muy interesante. Experiencias como el Museo de las Leyendas insertaron el aprendizaje de la historia en la memoria viva de toda la comunidad en general, como les comenté anteriormente, padres de familia, docentes, supervisiones, jefaturas del sector. El cine no actúa como un mero vehículo de contenido, sino como una herramienta psicológica superior para la autoconstrucción del sujeto histórico. Como conclusión ética, afirmamos que la enseñanza de la historia mediante la cinematografía no es un ideal lejano, sino una realidad demostrada al encenderse la mirada histórica de la niñez, de nuestra niñez. No solo enseñamos a recordar orígenes, otorgamos las herramientas cognitivas y estéticas necesarias para asumir las riendas del tiempo histórico. El cine es un dispositivo subversivo del adultocentrismo. En cuanto a la perspectiva,
Planteamos tres líneas de desarrollo en esta tesis doctoral. Estudios longitudinales para evaluar el seguimiento de los cortes preescolares durante su tránsito por la educación primaria, que vendría siendo la fase 3 y la fase 4. Diversificación del corpus fílmico. ¿Esto qué es? Ampliar el análisis hacia géneros que aborden la vida prehispánica y la Revolución Mexicana, entre otras. La transferencia familiar, investigar cómo las producciones estéticas escolares operan como catalizadores de memoria en el núcleo familiar, rindiendo homenaje al esfuerzo constante y el amor por este aprendizaje. Aquí, pues, en esta diapositiva sintetizamos el valor nodal de la tesis en tres esferas de impacto articuladas, que es la revalorización del sujeto. Se demostró empíricamente que las niñas y los niños son sujetos activos, capaces de interpretar, cuestionar y desarrollar empatía histórica y reflexiva. La activación cognitiva, comprobación de que el cine animado intencionado no es entretenimiento vacuo, sino es un generador efectivo de pensamiento histórico temprano. Aporte a la nueva escuela mexicana, que se está aportando, se logra la consolidación de un marco teórico práctico innovador que enriquece y viabiliza la enseñanza de los saberes sociales, el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades dentro del currículum vigente y realmente realizar la transversalidad hacia los otros tres campos formativos. La trascendencia sistémica de este trabajo de investigación trasciende la teoría del proyectarse en tres escalones institucionales de incidencia. La incidencia curricular en la nueva escuela mexicana es mediante propuestas de codiseño directo en los planes de estudio de nivel preescolar, infraestructura y marco legal. Mediante la gestión de enlaces institucionales, el uso seguro de dispositivos tecnológicos y el apego estricto al marco legal de derechos de autor para el uso educativo del cine. Y la formación de formadores, a través de la creación de un paquete integrador y ecosistema de recursos regionales diseñado para la capacitación de 60 especialistas y asesores metodológicos en el Valle de Toluca. Es las propuestas que tenemos nosotros para presentar en esta tesis. Para materializar la transferencia del conocimiento, la investigación derivó en tres insumos pedagógicos de arquitectura curricular. Diseño curricular, la estructuración formal de módulos, talleres y cursos formativos dirigidos a docentes en servicio. El cuaderno de mediación cinematográfica, una guía metodológica paso a paso para orientar al docente cómo realizar la intervención intencionada antes, durante y después de la proyección en el aula. Es la segunda propuesta. Y el cuaderno de evidencias, que es una guía de trabajo y registro gráfico adaptada al desarrollo psicomotriz y cognitivo de las niñas y los niños en la fase 2, asegurando la recolección sistemática de evidencias de aprendizaje. Como les comentaba anteriormente, son instrumentos totalmente fundamentales con lo que tenemos que estar trabajando y reestructurando en educación preescolar. En esta síntesis conceptual observamos cómo opera la transición semiótica en el aula. Partimos del problema inicial, la abstracción donde el tiempo histórico se percibía como un concepto inaccesible para la infancia. La intervención sitúa al fílmico como andamio, valiéndose de pausas reflexivas intencionadas y preguntas dialógicas que conectan la ficción con la realidad cotidiana del niño. Esto culmina en la transposición semiótica, la transición del píxel en la pantalla al concepto tangible exteriorizado en representaciones gráficas, modelados y narrativas orales. ¿Cómo sintetiza la máxima de esta investigación? El lenguaje cinematográfico decodifica la abstracción del tiempo histórico, transformándolo en un andamiaje vivencial, cambio, permanencia y causalidad que resulta accesible y significativo para la infancia. Llegando al cierre sintético de nuestra exposición, la investigación entrelaza tres grandes logros.
Respuesta a la pregunta científica. Comprobación empírica demostrando que el cine animado intencionado genera el andamiaje semiótico necesario para activar el pensamiento histórico temprano. Infantes activos. La evidencia de niños con pensamiento críticos capaces de interpretar y mostrar empatía histórica y la trascendencia sistémica. La consolidación de un marco teórico práctico innovador que viabiliza y operacionaliza la enseñanza de las ciencias sociales dentro de la nueva escuela mexicana. La pregunta de investigación no solo ha sido respondida, sino sólidamente argumentada, respaldada empíricamente. Finalmente, sustenta este trabajo una robusta revisión bibliográfica, destacando las obras estructurales de Vygotsky sobre los procesos psicológicos superiores, Macferro, Quillas Deleuze, historiadores de Yves Cherbarnant, en la transposición didáctica, pues viene siendo Pages, Santi Esteban, en la didáctica del tiempo histórico. En la pantalla pongo a su disposición un código QR que da acceso a la matriz bibliográfica exhaustiva, así como a los anexos metodológicos e instrumentos de campo de esta tesis. Por su atención y consideración y escucha analítica, muchas gracias. Quedo plenamente atenta a su disposición. Muchísimas gracias. Dejo de compartir en estos momentos. Bien, muchas gracias. Me dio mucho gusto ver cómo leyó sus diapositivas. Ay, doctor, tengo que hacerle de alguna forma porque me voy mucho, doctor. Me voy muchísimo me gana la emoción Si en varias. recuerda, dijimos que no era necesario leer las diapositivas y fue omitido ese aspecto. Quiero preguntarle, no sé si yo no vi o no entendí cuál era la finalidad de su investigación, maestra. Sí, está al inicio, la finalidad pues era lograr ¿cómo se llama? Lograr comprobar que, que esta investigación, ver la viabilidad de la cinematografía como herramienta didáctica, como dispositivo didáctico que permita en la enseñanza-aprendizaje de la Bien, historia de vuelvo América. a reintegrar la pregunta. ¿Cuál era la finalidad de su investigación? Pues era analizar, investigar, Bien, si hay era viable. investigaciones que son básicas y otras que son aplicadas. En su caso, su investigación es de aplicación. Sí, No sé si no alcancé a escuchar también cuál es el nivel de profundidad de su investigación. ¿Podría mencionarme cuál es? pues es una investigación de implementación, aplicación, experimentación y aplicación. Bien, una pregunta ajena a la investigación. ¿Puede con sus propias palabras explicarme qué es la apticidad? La apticidad es un término que nos aportó Gilles Deleuze en la investigación de imagen y movimiento, tiempo y movimiento, a donde es una alteridad de las emociones en el ser humano que a través de la sensorialidad se vive de manera áptica, es a través de los sentidos, sobre todo lo sensorial. Esa es la apticidad, doctor. Y eso es lo que nos interpela y nos permite edificar y que nos quede esa experiencia o ese conocimiento vaya siendo más edificante. Bien, tengo una duda, no sé si sea la capacidad para percibir el entorno mediante el tacto, ¿es correcto? Así es, doctor. Esa es la apticidad. O sea, Bien, es sensorial y en el caso como lo maneja Guillermo Deleuze es precisamente que se siente con toda la piel, y eso le permite alterar a los otros sentidos y dice Guillermo Deleuze que es a gracias. través de los sentidos. Ujú. Sí, ¿podría usted mencionarme qué cosa es una visión
adulcentrista. Adultocentrista. Es precisamente que no se le da la validez al niño dentro de, sino es todo lo que es el adultocentrismo, es a donde el ser humano no, la forma en que se lee la historia, la forma en que se ha presentado el adultocéntrico, que es la parte en donde está narrada la historia a través del hombre y del adulto. No se le da voz ni presencia al niño ni a la mujer. Al niño se le da hasta el siglo XX, es cuando se empieza a considerar dentro de... Con eh, eso es suficiente. ok, ¿Qué cosa es el pensamiento histórico diacrónico? A diferencia del acrónico. el diacrónico es, el pensamiento histórico diacrónico es el que le permite a ya tener este, mm, que, que se le vinculación o relación con lo que se está Más viendo en la explícita, por favor, temporalidad. ¿qué cosa es lo diacrónico? ¿Qué cosa es el pensamiento histórico diacrónico? Más precisa. Lo que él ya, lo que puede ya desarrollar de manera que tiene la conciencia del pensamiento. O sea que ¿No va es lo que aplica? exactamente. Y el acrónico es sin temporal, atemporal, pues, ¿Qué es atemporal, perdón? que no va, que no es dentro del tiempo presente, que si no es otro tiempo, que no Ok. Voy a hacer una última pregunta. sí, con gusto. Eh, Según su modalidad, ¿qué tipo de investigación presentó? Es una investigación cualitativa, Vuelvo a repetir. ¿Qué tipo de investigación presentó según su modalidad? tipo de investigación, ese es con enfoque cualitativo de corte, Solamente la modalidad, maestra. es cualitativo con enfoque, es que modalidad. Ese es el enfoque. Yo estoy preguntando cuál es la modalidad. La modalidad es la interpretativa de naturaleza. Ay, se me fue, doctor, espéreme. Gracias. Muy amable. Bien, maestro César, ¿alguna pregunta que quiera realizar respecto al trabajo que se ha presentado el día de hoy? No, 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 todo de acuerdo y bien. Bien. Las preguntas que yo le realicé, ya ahorita ya terminamos este espacio. Voy a poner aquí. A su persona le brindemos muchas reacciones, muchos aplausos porque lo hizo eh, bien. Muchas gracias, maestro. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias No por tome a mal tenerme. las observaciones que le acabo de decir. No, no se preocupe. Considérelas para algún otro tipo de momento, Claro que sí, por doctor. favor. Muchísimas gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, gracias, estimado maestro César. Váyase preparando para que pueda hacernos favor de compartir su proyecto de investigación. Ok. Bienvenida, maestra Katia. Ay, gracias, Doc. Corriendo, pero ya estoy aquí. Gracias. Vamos a esperar que se prepare el compañero César y vaya preparando también su trabajo de investigación. Tome un vasito de agua, maestra Sandra. Gracias, doctor. Me cuesta mucho trabajo tratar de sintetizar y no hablar mucho y a veces se me va. No pasa nada, ya hicimos el ejercicio. Solo recuerde las observaciones que le acabo de hacer. No, créeme lo que no se me va a olvidar. Por tres de esas observaciones, no le hubiesen promovido su tesis. Bueno, de que pues dije, pensé en modalidad, dije, pues no, pero dije, no, es tipo interpretativo, Bien, gracias. de acuerdo por la naturaleza. Recuerde que está el explicativo, el descriptivo.
Ujú. ¿Se ve? Bien. Y hay otros más. ¿Está listo, maestro César? Sí, Adelante, maestro. Vamos a apreciar con mucha cordialidad el trabajo de investigación de nuestro compañero César Viquemarín, quien nos va en este momento a proyectar la información correspondiente a la misma. César, muchas gracias por tener la atención de estar presente. Agradecemos la presencia de la maestra Katia, de la maestra Sandra, quienes estarán presentes en este proyecto. Adelante, gracias. maestro. Corre el tiempo. Ya está proyectado. Sí, ya se observa. Sí, claro. Gracias. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Eh, Les voy a hacer una presentación sobre mi tema de investigación, que es el impacto de la robótica y el trabajo colaborativo en la enseñanza-aprendizaje de los alumnos de la fase 5 de la Escuela Primaria Guadalupe Victoria del municipio de San Mateo Atenco. El índice de esta presentación, como primer punto, les voy a presentar lo que son los objetivos. Como segundo punto, la descripción del problema. Como tercer punto, la justificación. Como cuarto punto, los antecedentes de esta investigación. Como quinto punto, la definición de variables. Como sexto punto es la metodología. Séptimo punto, las consideraciones. El octavo punto, que son los resultados, y el noveno punto, que son las conclusiones. Vamos a dar inicio con los objetivos. Los objetivos. El objetivo general es implementar y analizar una estrategia didáctica sustentada en la robótica educativa para fortalecer el aprendizaje colaborativo en alumnos de la fase 5 de educación básica. La fase 5, como tienen conocimiento, es alumnos de quinto y sexto grado de primaria. Los objetivos específicos es diagnosticar las formas de interacción, participación y trabajo colaborativo que manifiestan los alumnos de la fase 5 durante las actividades del taller de robótica que se implementó en la Escuela Guadalupe Victoria. El segundo objetivo es identificar los factores sociales en cuanto a contexto, pedagógicos y organizativos que limitan o favorecen el aprendizaje colaborativo en contextos de trabajo con el taller de robótica educativa. El tercer objetivo es diseñar una estrategia didáctica basada en la robótica educativa que promueva la interdependencia positiva, la comunicación y la corresponsabilidad entre los alumnos. Y el cuarto objetivo específico es implementar una estrategia didáctica diseñada para un grupo de alumnos de la fase 5 mediante el ciclo de planificación, acción, observación y reflexión. La descripción del problema. La investigación se realizó en la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, como ya les había hecho mención. Esta escuela se encuentra en el municipio de San Mateo Atenco, específicamente en el barrio de Guadalupe. Esta escuela cuenta con una matrícula de 682 alumnos,
se encuentra dividida en dos grupos por grado. En total son 18 grupos, eh, y de esos 682 alumnos que cuenta la escuela como matrícula, se tomó una muestra por parte de dirección de 8 alumnos. Estos 8 alumnos fueron los que participaron en el taller de robótica que se les impartió por parte de un servidor y de otros compañeros. Y el problema es que se identificó en las primeras sesiones del taller, fue que algunos compañeros no tenían participación, eh, no se integraban, como eran alumnos de diferentes grados y diferentes grupos, pues no habían tenido convivencia para trabajar en equipo. Y pues, como saben, para el taller de robótica, pues es algo indispensable el trabajar hacia un objetivo general, que es la resolución de los problemas que enfrentan en el desarrollo del taller. De esta problemática se desarrolló lo que es la pregunta de investigación, que es cómo incide la implementación de la estrategia didáctica basada en la robótica educativa en el fortalecimiento del aprendizaje colaborativo en alumnos de la fase 5. La justificación, pues, la investigación se justifica por fortalecer el aprendizaje colaborativo en estudiantes de educación primaria mediante una estrategia didáctica basada en la robótica educativa, específicamente mediante el taller de robótica que se implementó en esta institución. Su aporte radica en promover la comunicación, la corresponsabilidad y la resolución conjunta de problemas. Esto en congruencia con la nueva escuela mexicana, generando evidencia científica desde la investigación-acción, y propone una alternativa pedagógica pertinente para contextos escolares públicos, específicamente suburbanos. Los antecedentes de esta investigación, bueno, se hizo una exhaustiva búsqueda en cuanto a los estudios previos que se hayan realizado en cuestión de robótica y en cuestión del aprendizaje colaborativo. Collazo y Mendoza, en el año de 2006 en Colombia, demostró que el aprendizaje colaborativo favorece el desarrollo de habilidades sociales, la corresponsabilidad y la construcción colectiva del conocimiento, destacando la interdependencia positiva, la asignación de roles y la mediación docente son elementos indispensables para el éxito del trabajo colaborativo en el aula. Por otra parte, Barbosa y Farfán en el 2021 en Perú evidenciaron el aprendizaje colaborativo que se fortalece mediante el uso de recursos tecnológicos, incluso en contextos de educación a distancia. Esto lo desarrollaron o esta investigación se desarrolló en la pandemia. Por eso nos hace mención de los estudios a distancia. Eh, por otra parte, Gutiérrez Castro en el 2021, en Colombia, encontró que en los talleres de robótica educativa fortalecen el aprendizaje colaborativo al promover la comunicación, la distribución de responsabilidades, la negociación de soluciones y el trabajo en equipo.
Por su parte también, González Rodríguez en el 2022, esto es un estudio que se realizó en México, demostró que la robótica educativa incrementa la motivación y fortalece el aprendizaje de la programación mediante robots educativos. Además, se observó que las actividades de robótica promueven el trabajo colaborativo y y la resolución conjunta de problemas. Y por su parte, González Vargas, en el 2014, también fue un estudio que se desarrolló aquí en México, en el Estado de México, pero este estudio se enfocó más en el trabajo colaborativo, en lo que es en educación primaria, y concluyó que las prácticas docentes, las condiciones institucionales y la organización escolar influye directamente en la implementación del aprendizaje colaborativo. Señala la necesidad de fortalecer las estrategias pedagógicas y fortalecer la interdependencia. Las variables que se tomaron para esta investigación es la variable dependiente, que es el aprendizaje colaborativo, y lo que es la variable independiente, que es la robótica. La metodología, en cuanto a la investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, con un carácter aplicado, descriptivo, explicativo e interpretativo, orientado a comprender el aprendizaje colaborativo mediado por la robótica educativa. Se adoptó un diseño de investigación-acción que integró ciclos de diagnóstico, planificación, intervención, observación y reflexión para mejorar la práctica docente. La temporalidad de este estudio es longitudinal, permitiendo analizar la evolución de las dinámicas colaborativas de los estudiantes durante las distintas sesiones del taller de robótica educativa. Les presento algunas similitudes con los alumnos del taller de robótica. En esta imagen se observa pues que los alumnos están armando lo que son las misiones mediante unas guías en cuanto a el armado de lo que fueron las misiones. En la imagen central observamos a uno de los alumnos con el robot y la tableta haciendo la programación de los movimientos. En esta aplicación, bueno, más bien en este ejercicio, el objetivo era que no se cayera el robot y que hiciera un cuadrado con los movimientos, y es lo que se observa. Vamos a esperar un poco. César tiene complicaciones con el internet. Tesis. Estábamos escuchando la presentación de nuestro compañero César. Sin embargo, por cuestiones tecnológicas, una falla en la energía eléctrica en el lugar donde él habita, le ha impedido continuar con su presentación. Sin embargo, para no detenernos en la cuestión del tiempo, vamos a continuar con la exposición de nuestra compañera, la maestra Katia Gómez Martínez, y posteriormente a la culminación de su exposición, le permitiremos al maestro César dar término a su acto. Entonces, vamos a dar inicio. Muchas gracias a la maestra Sandra Marisol por estar presente. Adelante, maestra. Gracias. ¿Ya se ve? Ya está proyectado. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, pues gracias por estar aquí en este día tan especial. Agradezco que estén atentos a la presentación de la investigación que realicé. El título de investigación es La educación física como estrategia interdisciplinaria
para superar las dificultades en el aprendizaje de los contenidos de historia de la fase 5 en estudiantes de la primaria Rafael Ramírez, que se encuentra en Almoloya de Juárez. El planteamiento del problema. ¿Por qué escogí investigar sobre la enseñanza de la historia? A mí me gusta la historia, pero he visto que con la NEM, de por sí los niños no sabían mucho de historia y últimamente se ocupa mucho menos tiempo para la enseñanza de la historia y se menciona muy poquito, si acaso, en los honores y ya los niños poco saben de la historia, ya no digamos universal, de la historia de México. En la NEM dice que debemos de fomentar el amor a la patria, el sentirnos orgullosos de ser mexicanos, pero a veces los niños ni siquiera saben por qué. Un problema que yo veo es que los niños están demasiado tiempo estáticos en el salón. Esto implica que se aburran o que cuando son cosas muy repetitivas, pues los niños se aburren. Es importante la memorización de fechas y de personajes, pero si estos se enseñaran de otra forma, los niños se grabarían en su memoria mucho más fácil. Yo también considero que la educación física ha sido pseudovalorada. Entonces, parte del querer usar mis sesiones de educación física para apoyar la enseñanza de la historia fue también el demostrar que por medio del movimiento los niños pueden aprender un poco más rápido. No quiere decir que sea lo único ni lo más importante en el mundo, pero es una forma de cómo apoyar desde mi área hacia ese problema de la enseñanza de la historia. ¿Qué utilizaré? Pues la enseñanza ludomotriz, que quiere decir por el juego y por el movimiento. Este tipo de movimiento va a ser sin competencia, o sea, no es que sea todo agonístico como en las competencias. Es un movimiento por el gusto de divertirse y por el medio del movimiento vamos a ayudar al niño a fijarse los contenidos de historia, buscando que el aprendizaje no sea un aprendizaje solo mecánico, sino que pueda pasar a ser un aprendizaje significativo. Y como la NEM nos pide que la enseñanza sea humanista, también vamos a buscar que lo que ellos aprendan de historia no se quede como en un hecho del pasado, sino que puedan entender cómo esto influyó en su presente y cómo puede ayudarles el conocer su pasado también para poder ellos tener un mejor futuro. Los objetivos. El objetivo general es analizar la influencia de la implementación de una propuesta didáctica interdisciplinar que vincule los contenidos de historia con la educación física en el aprendizaje significativo, el desarrollo de la conciencia histórica, que es lo que había mencionado, y el desempeño académico de los estudiantes en la fase 5 de la escuela primaria Rafael Ramírez, ubicada en Ejido San Pedro, Almoloya de Juárez. Los objetivos específicos, pues primero es diagnosticar, así como Auswell nos comenta que primero hay que saber cuáles son los conocimientos previos de nuestros alumnos, pues primero tuve que hacer un diagnóstico para saber de dónde íbamos a partir. Después, el siguiente objetivo fue diseñar una propuesta didáctica interdisciplinaria. ¿Por qué interdisciplinaria? Porque en la sesión de educación física hacíamos juegos que reforzaban lo que con el maestro ya habíamos planeado. El maestro daba una introducción al tema. Por ejemplo, les hablo de la toma de la alhóndiga de granaditas, del pípila, y cuando nosotros salimos a jugar al pípila, pues para los niños fue más fácil grabar ese conocimiento ya con la experiencia. Después de diseñar esta propuesta didáctica, pues fue implementarla y aplicarla y ir trabajando junto con el docente el avance de estas 5 sesiones que fueron las que se aplicaron. Y al final, pues se analizó el resultado de la implementación de estas sesiones, todo lo que se realizó en las sesiones, los pros y los contras, lo que sí se avanzó y lo que no se pudo hacer, es el último objetivo que tuvimos. Aquí se me borró la cara de Auswell. ¿En qué teorías me basé? En la teoría del aprendizaje significativo de David Auswell, en la neuroeducación y también en la educación física, en todo lo que es la motricidad.
El aprendizaje significativo, ¿qué fue lo que más tomamos? Precisamente el conocimiento de sus aprendizajes previos para poder unir los subsuntores, o sea, las cosas que se encuentran en la mente del niño, sus conocimientos, y que pueden unirse y enlazarse con el nuevo conocimiento. Aquí utilizamos el cuerpo, el movimiento, para que fuera un facilitador para llegar finalmente a esa reconciliación integradora del conocimiento nuevo con lo que ellos ya tenían. De la neuroeducación, la neurociencia estudia el cerebro y sus funciones, y de ahí se deducen varias ciencias, varias ramas. Entonces, la neuroeducación se refiere a cómo es que aprende el cerebro. Entonces, de ahí se han descubierto que hay sistemas atencionales, sistemas de motivación, que los niños sí tienen que repasar varias veces un mismo contenido para que se fije en el cerebro. No es nada más aprenderlo una vez y ya se quedó, no. Entonces, todos esos sustentos de la neuroeducación fue lo que nos apoyamos dentro de nuestras sesiones. Entonces, aquí de la neuroeducación, como lo menciono, se habló de los canales de atención, de lo multisensorial. Es más fácil que un niño aprenda utilizando, entre más sentidos utilice, la vista, el tacto, el oído, el movimiento, el tocar, el cachar el balón, el estar disparando como si fuera el niño artillero. Entre más sensaciones, más sentidos se utilicen, es más fácil la fijación del aprendizaje. Memoria episódica, entonces se trabajó sobre la historia vivida. Si hablábamos de una batalla, pues jugábamos a una batalla. Si hablábamos del pípila, pues corríamos con una tabla encima y los demás nos disparaban como si fueran los españoles. Entonces, se trató de unir esa memoria episódica para que los niños vivieran esa parte de la historia, representada, obviamente. El juego simbólico se utilizó mucho también, que es una de las herramientas de la educación física. La memoria implícita, que incluye las destrezas motrices y se beneficia con actividades ludomotrices. La educación física como campo formativo interdisciplinario. Como les comentaba, para mí la educación física está subvalorada. Entonces, al poderse unir con con los docentes y poder fortalecer tanto lo que ellos enseñan en el aula con lo que yo reforzaba en la sesión, nos ayudó a que entre los dos pudiéramos resolver algunos problemas de aprendizaje de alumnos, no de todos, reitero, algunos no se vio gran avance, pero en la mayoría sí. El diseño de intervenciones pedagógicas con intención historiográfica, de aquí se tomó los 4 puntos más importantes del juego. Esto es según, les repito, Roger Kailos. El Agón, había juegos de competencia, había juegos de azar, que es el alea, había juegos de adrenalina, o sea, del vértigo, que provocan vértigo, el correr, el dar vueltas. Entonces, esos son los juegos que a los niños les gustan mucho. Y también juegos cooperativos, y el mimicry, que es la simulación, o sea, el juego simbólico, cuando simulábamos ser Morelos o el Pípila, cuando nos dimos todos abrazos de Acapempan. Entonces, esa es la parte del mimicry, muy importante también dentro de la clasificación de algunos juegos. Mi investigación es de enfoque cualitativo, porque la investigación cualitativa trata de resolver algún problema que se ubica en un contexto determinado. Entonces, como en mi escuela, se detectó ese problema del poco interés de la historia, entonces por eso escogí usar el enfoque cualitativo para tratar de resolver una situación en específico. No es experimental, no tuvimos un grupo al azar, sino fue un grupo designado con el cual se trabajó. Es aplicada porque las sesiones que se instrumentaron como propuesta didáctica se aplicaron dentro del grupo. Interpretativo porque tanto el docente como yo estuvimos haciendo registro de los avances de los niños, de lo que sí se les quedó fijado, de lo que definitivamente no se acordaban para volverlo a repasar. La muestra fue seleccionada, el grupo del docente con el que siento que podía trabajar mejor,
y natural, porque a los niños nunca se les dijo, estamos haciendo una investigación o trabajen bonito porque los estamos tomando fotos. No, los niños, para ellos fue una clase normal. Sí se les comentó que estábamos trabajando sobre la historia, pero están acostumbrados a los proyectos, entonces saben que en alguna ocasión se orientan algunas sesiones hacia un objetivo determinado. Dentro de la evaluación, se escogieron 4 ítems para evaluar a los niños. La dimensión cognitiva, o sea, qué sabían y cómo comprendieron los procesos históricos, su causa y consecuencia. Sobre eso hicimos más énfasis. El ítem 2 se refería a la dimensión epistemológica, que conocieran las ubicaciones temporales y dónde se realizaron las batallas. Entonces les fuimos explicando por qué estado se realizaron esas batallas que nosotros representamos y también eh, se ubicó sobre el presente. Por ejemplo, les expliqué que algunos estados llevan el nombre de los insurgentes. También hablamos de algunas calles de la Ciudad de México que ahora son insurgentes. Entonces fue como fuimos relacionando cómo la ciudad de Morelia pasó de Valladolid a ser Morelia en recuerdo de Morelos, para que también se fueran ubicando en nuestro México actual, de cómo ese pasado sigue aún presente en nuestros tiempos. La dimensión neuropedagógica, que fue lo psicomotriz, las representaciones con el juego, con los movimientos, eso fue lo que se valoró dentro de la dimensión neuropedagógica. ¿Por qué neuropedagógica? Porque ya habíamos dicho que el movimiento ayuda a que los niños secreten endorfinas y dopamina, que esto les ayuda a la atención y a la motivación. Entonces, esto influye en el aprendizaje. El cuarto ítem que se valoró fue la dimensión de recuperación de saberes, cómo habían todo lo que habíamos jugado, qué se les había quedado, cómo lo entendieron y a ver si habían adquirido un lenguaje disciplinar. En este ítem creo que fue donde menos avanzamos, en el lenguaje disciplinar de la historia. Aquí fue el ejemplo de las sesiones. La sesión 1 fue la ludomotricidad, no funcionó. A lo que llegamos como conclusión fue, la ludomotricidad no funcionó como un distractor en la teoría, sino como el soporte emocional y relacional indispensable que permitió a la estructura cognitiva de los alumnos asimilar los conceptos de justicia, castas e independencia. En la sesión 1 hablamos de cómo se encontraba nuestro México antes del levantamiento insurgente, la lucha de las castas, y cómo los criollos pues nos ayudaron porque son los que organizaron, pero en realidad sus motivos para buscar la independencia no eran tanto ayudar a los indígenas, sino ellos seguir manteniendo los privilegios que los españoles no les permitían por no ser peninsulares. Aquí hablamos sobre Josefa Ortiz, se habló sobre las reuniones que hacían y hasta el grito de Hidalgo. Esto fue dentro de la sesión 1. En la sesión 2 se dio a conocer el papel del Pípila dentro de la toma de la Alhóndiga y entonces ahí ya nos pasamos del estado de Hidalgo, nos pasamos al estado de Guanajuato. Y no sé si se alcance a ver la foto. Ahí está un niño corriendo con la tablita que nos pusimos del Pípila. A esta le pusimos velcro y los niños lanzaban pelotas de calcetín con la otra parte del velcro para quedarse pegadas en la tabla. Entonces a todos les gustó mucho ser el Pípila y pasar a que nos dispararan los españoles. En la sesión 3, el propósito fue conocer el tipo del ejército improvisado de Hidalgo y la polémica decisión de no atacar a la Ciudad de México. Aquí hicimos la batalla del Monte de las Cruces. Esa la hicimos con espumas y con cascarones y pusimos cada quien nuestra barricada. Pero se les habló de la situación moral, también desde la Alhóndiga, de cómo Hidalgo se molestó porque en la realidad algunos se vengaron, muchos de los indígenas se vengaron de los españoles muy cruelmente. Entonces hablamos de quién tenía la razón, de
de cuestiones morales que no siempre se cuentan en la historia. Entonces, también aquí hablamos de otro debate, de por qué Hidalgo, de las razones que se creen, de por qué no siguió a la Ciudad de México, y entonces se retiró hacia Guadalajara, que fue donde lo atraparon. Entonces tratábamos de incluir también las cuestiones morales dentro del análisis de los episodios. En la sesión 4, nuestro propósito fue conocer los ideales de Morelos, el papel del niño artillero en el sitio de Cuautla. Aquí hicimos unas como ballestas para lanzar, hicimos unas catapultas y esas fueron las actividades que hicimos para recordar al niño artillero. También hablamos de la importancia de los víveres, les hablé porque en ese momento estaban con lo del sitio de donde están pasando los barcos ahorita, ay, se me fue el nombre, donde está Estados Unidos, Trump peleando contra los iraquíes, ¿no? Bueno, entonces hablamos de que ahorita todavía había conflictos donde algunos países sitiaban a otros. En la última sesión, entender la importancia del documento de la Constitución de Apatzingán y la negociación de conflictos. Hablamos del abrazo de Acatempan y que en realidad no es que se no se rindió Guerrero, sino que Guerrero llegó a un acuerdo con Iturbide. Algunos países tienen que llegar a acuerdos para no continuar la guerra. No es que haya ganadores y perdedores, sino que todos ganan cuando una guerra se detiene. Entonces hablamos también ahí de los conflictos personales y de la importancia de las reglas. Entonces estos fueron los ítems que se analizaron. Las bibliografías en las que me basé más fue en Auswell, en la función social de la historia, cerebro y aprendizaje, la enseñanza de la historia en educación primaria y la construcción de una narrativa nacional, y el aprendizaje basado en objetos como estrategia para la enseñanza de la historia. Bueno, pues hasta aquí sería la presentación de mi trabajo y quedo atenta a las preguntas. Déjeme prender la luz. Prende. No, aprende el de ella también. Sí, Doc. Bien, así como está su presentación, ¿cómo cotejo lo dicho si no hay imágenes o evidencias? Sí, me faltó incluirlas. Tengo fotos de cada sesión, pero sí no las he incluido. Gracias. Me gustó mucho cómo mencionó su metodología, nada más que quisiera preguntarle, ¿cuál es la modalidad de su investigación? Descriptiva e interpretativa. Solamente estoy preguntando cuál es la modalidad. Ay, pues no voy a saber igual en modalidad. No, lo tengo como finalidad desaplicada, el alcance es descriptivo e Sí, interpretativo, yo la solo estoy temporalidad preguntando, transversal. solamente estoy preguntando cuál es la modalidad de la investigación. No, entonces no la puedo contestar, doctor. Muy bien. Su modalidad pudo haber sido documental, de campo o de proyecto. Una pregunta más. ¿Cuál es el nivel de profundidad de su investigación? No lo vimos durante la proyección. ¿Cuál es el nivel de profundidad que tiene? Nivel de profundidad, Ujú. no entiendo. No sabría entonces a qué se refiere. Bien, pudo haber sido exploratoria, descriptiva o Ah, eso sí había explicativa. dicho que es descriptiva, pero no supe que era el nivel de Bien, gracias. profundidad. Si puede retomar el término, el juego es una constante ontológica o ontología. ¿A qué refiere, maestra? En una constante ontología. Ontológica, sí. El juego es parte de todos los seres humanos, no importa dónde nazcan, es parte de cómo aprenden, de cómo hacen conciencia de lo que van aprendiendo.
No sé si me doy a entender. Claro que sí, porque el estudio de la ontología es el estudio del ser y la existencia a lo largo de la historia, desde que nace, crece, se desarrolla y muere. Una pregunta importante. En su título, si puede usted hacerme el favor de acercarse a su título, Ajá, en la diapositiva número 1, ajá. habla de educación física como estrategia interdisciplinar para superar las dificultades en el aprendizaje. Tengo una pregunta específica. ¿Qué es una dificultad de aprendizaje? ¿Cuándo se supera y cuándo no se supera una dificultad de aprendizaje? Ah, una dificultad de aprendizaje puede ser desde la falta de interés de un niño para aprender. Bien, eso quiere decir entonces que en el título es necesario aclarar o eliminar ese término. No podemos superar las dificultades porque no permite tener una correspondencia entre el título y la investigación, porque no se afirma, no se niega, no hay deber, no hay de ser, no hay superar o cuando no superar, no hay una escala de medición para tal adjetivo. Otra pregunta respecto a su tema de investigación, su tema ahí lo tengo, la educación física como estrategia interdisciplinar para superar las dificultades en el aprendizaje de los contenidos de historia de la fase 5 en estudiantes de primaria, Rafael Ramírez San Pedro, Ejido del Moloya de Juárez, 2026. Mi pregunta es muy simple. ¿Cuál es la correspondencia entre título y objetivo general? Puede irse a su objetivo general, que está en la diapositiva número 3. Pues la propuesta interdisciplinar, la propuesta didáctica interdisciplinar es uno de los ¿Puede, medios. puede leer su título primero y posteriormente su objetivo general? Ajá. Con La calma, educación, léalo con calma. la educación física como estrategia interdisciplinaria para superar las dificultades en el aprendizaje de los contenidos de historia de fase 5 en estudiantes de primaria, de la primaria Rafael Ramírez, en San Pedro Ejido, Almoloya de Juárez, 2026. Bien, puede revisar ahora la parte de su objetivo general. Analizar referencia de la implementación. No quedaría analizar el cómo la educación física como estrategia interdisciplinar supera las dificultades en el aprendizaje de los contenidos de historia. Es solamente una pregunta, usted tendrá la respuesta. Usted dígame. Pues sí, sí mejoraría porque la estoy poniendo en segundo término. Bien, Aquí estoy hablando, si es, vinculando los contenidos de historia con la le agradezco educación que haya física. hecho la observación de que sí es correcto. Al ser correcto, a partir de este momento el objeto de general queda anulado y entonces, si fuera la oportunidad de estar en un proceso más formal, eh, serían preguntas que eliminarían la observación de la tesis. Ujú. Es necesario hacer el ajuste en el objetivo general, por favor, yo se lo pido de manera encarecida que haga ese ajuste porque eso ya no corresponde la investigación con lo que se está mencionando de manera general. No lo tome como una observación mala, al contrario, tómelo como una Ajá, observación a futuro para que en el momento que usted tenga oportunidad de presentar o proyectar su tesis con algunas personas, pues esas observaciones que le acabo de hacer, que son un poco delicadas, usted pueda corregirlas en tiempo y forma. Por lo sí, sí, anterior, doc, le agradecemos gracias. la presentación que ha hecho. Le vamos a mandar también a usted por el ejercicio que está realizando. Sus aplausos, eh, sus corazones, y me ayuda ahí también la maestra Pónganme Sandra. muchos corazones. Muchos corazones, ya dijo la maestra. Muchos corazones. Gracias. A ver, déjese. Agradeciendo el espacio en este momento,
Creo que esas son observaciones que se tienen que realizar para mejorar cada uno de los proyectos de investigación. Yo agradezco de manera muy plena el que hemos realizado este ejercicio. Por cuestiones de temporalidad, de tiempo, de clima, no le ha permitido al compañero César volver a ingresar. Sin embargo, hasta lo que él llevaba, a mí me dio mucho gusto y mucha satisfacción porque lo tienen de hecho ahí en el chat, si pueden hacerme el favor de revisarlo, en el apartado que estaba César, habla de un título que tiene correspondencia con el objetivo, describe su problema, genera su pregunta que tiene correspondencia con el objetivo, retoma de su pregunta de investigación la variable dependiente y la variable independiente. En cuestión a la justificación, está haciendo lo propio. Hubo evidencias fotográficas de respecto al trabajo que estaba ejerciendo, entonces eso es muy noble y muy agradecido por parte de nosotros dentro de una exposición a nivel tesis. Agradezco mucho la participación. Quiero brindarles a ustedes un fuerte aplauso. Un aplauso, por favor, maestra Sandra. Un aplauso, por favor, maestra Katia. Cómodo. ¿Por qué siente incómoda, maestra? A ver, platíquenos. Ay, mire, no me dijo que está grabando y yo contándole todo. Me sentí incómoda porque siento que era diferente a como debía haberlo hecho. O sea, Usted lo pudo haber hecho magnífico como lo hizo el día de hoy, porque hoy lo hizo magnífico, nada más que no consideró las observaciones que yo le hice al inicio. mire, categorías se tenían que decir a fuerza si no vienen, pero sí viene, ¿cómo se llama? Viene la muestra, ¿por qué fue la muestra? ¿Cómo la tomé? Es el círculo redondito en dice n igual a 20, a donde yo le estoy comentando inclusive que es la unidad de atención atrapada que se le llama, ¿no? ¿Por qué? Porque son los 20, las 6 implicaciones fueron las 20. O sea, tengo mucho fundamento, pero siento que esta estructura no me ayudó Bien. ¿Hoy le gustó lo que hizo? Siéntase satisfecha nada más con eso y ya. pero no quedó mal. Digo, no quedó mal. O sea, ustedes que lo vieron, no me vi, o sea, no me, ¿No? ¿no? Yo siento que lo hicieron bien. Vuelvo a repetir, las observaciones que yo les realizo son observaciones que les pudieron haber hecho en un trabajo de presentación ya formal. Pero Y yo me hubiera entonces presentado. ahí hay un gran problema porque si esto no se hace anticipado, si no se practica, si no llevan el guión que les di. Luna, súbete. Si no llevan el guión que les di, si no se saben el contenido de su investigación, marco metodológico completo, si no hicieron la revisión del video, pues van a tener muchas complicaciones. Sí, Pero la verdad, yo me sí. siento contento porque ya lo hicieron hoy. Ya se dispusieron, lo presentaron, disfrutaron su momento, y eso a mí me hace sentir bien. Yo quiero que se vayan con la tranquilidad de que lo que hicieron lo hicieron bien. ¿Faltó reforzar? Claro. ¿Faltó más conocimiento? Claro. ¿Faltó más preparación? Sí. Pero que haya faltado más preparación, el más reforzamiento, no hubo cuestión. Ya lo hicieron. Solamente que mis observaciones son para que no cometan esos errores en un futuro inmediato. Como les decía yo en las clases, ¿no? Nos podemos equivocar hoy en esta clase 10,000 veces, 1,000,000 de veces, pero ya en lo posterior, cuando ustedes ya se enfrenten a los retos de la vida diaria, ya no pueden cometer tantos errores, porque desafortunadamente la gente los ve, Sí, así es. ¿sí? Yo me siento muy complacido, maestra Katia, ¿cómo se siente? Hasta me vi como si estuviéramos en el examen recepcional, pero estábamos nada más en línea. Pues yo me siento bien, Doc, la verdad. Sí sé que nos falta más dominio, este, sí sé que faltó tiempo, pero al menos yo sí estoy satisfecha con lo que hice.
Y pues no sé si la doctora me hizo algunas observaciones que creo que corregí. Y, y pues esto es de trabajarle más y como dice, de practicar para ir viendo qué es lo que nos falta y mejorarlo. Ya Entonces, tienen la experiencia de cómo elaborar su tesis, mm, sí, ¿no? Ya tienen exactamente. los elementos, ya tienen las bases, entonces ahora nos resta el continuar para poder aplicarlo. Ajá. Eh, nadie nace sabiendo hacer tesis y nadie hace tesis a la primera. Y para poder aprender a hacer tesis tiene que haber muchos errores. Tenemos que equivocarnos 10,000 veces, pero la 10,001 tiene que ser la buena. Sí, de Yo, acuerdo. yo tengo muchos errores y quiero disculparme porque tengo muchos errores, pero trato de hacer lo mejor posible, ¿no? Para que ustedes aprendan, comprendan y lleven un ritmo de trabajo, ¿no? Me siento apenado y yo soy muy consciente de por qué me siento apenado. Por haberlos tomado en el último cuatrimestre. Tal vez si los hubiese tomado yo a ustedes en el segundo, otro cantar hubiese sido, ¿no? Estas estrellas que están aquí conmigo hoy, otro tipo de iluminación hubiesen tenido. Sin embargo, pues también quiero agradecerles el tiempo, la disposición que tuvieron, porque hoy para ustedes prácticamente es su última sesión. Ahorita los que están en jaque son los compañeros que pues están preocupados porque también ya hablé con ellos, ya pues ya les hice algunas observaciones extra. No he parado, no pienso parar hasta que esto salga bien. En el caso de ustedes, pues ya no les puedo dar más observaciones porque era hasta hoy el proceso. Quiero pedirles de corazón que si gustan acompañar a Sandra Jacqueline, a Zulma y a este Brandon, lo hagan por favor, lo hagan por favor. Ellos van a... Se le fue la luz, creo. Sí, ¿verdad? Ahora se le fue la luz al doc. Esperamos, porque mira, yo creo que sí no tarda en entrar. Acá cayó un rayo fuerte. Aquí está granizando, ya no sé si ya has visto todos esos relampagueos, pero Ajá, ahorita ya se puede, y no es que no es mi compu, fíjate, es la luz que daba, ahora sí que dicen a media luz, porque ajá. ni daba el sol y estaba en el inter del oscuro, ni con la luz me veía yo bien, y mira, ahorita ya. Ah, ay, sí, yo pensé que te estabas escondiendo. Ah, No, no, ni se dije, ve, ay, mira, está mira, muy veme, oscuro. nada más es yo creo que ahorita va a entrar, este, No, como que se salió bien, porque se ujú, había quedado su imagen como pasmada. me ¿No has estoy puesto reconectando. mensaje? Sí, 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 dice que se está reconectando.
Gracias, ofrezco una disculpa. Cayó un rayo, pero de esos rayos que dan miedo. Muchas gracias, maestra Sandra. Perdón, corrí al baño, ya no me aguantaba. No pasa nada, está todo bien. Agradezco mucho la atención, vuelvo a A ti repetir, también, pero se le fue la luz también y ya, se acomodó. cayó, cayó un rayo de esos que valen la pena. Aquí está igual también. De todo corazón, quiero darles las gracias por todo lo que hicieron. Creo que lo hicieron bien. Nos faltó más tiempo, pero hay una bonita experiencia, Sí. ¿no? Que todo fue diferente. Reciban un cordial saludo, una gran felicitación. En este momento les voy a hacer llegar su calificación a cada una para que lo tomen en consideración. No van a poder revisarlo hoy en plataforma hasta el día 15 que subo las calificaciones ya de sus compañeros, por favor. Muchísimas gracias. Bendiciones para ustedes. Dígame, maestra Sandra. Doctor, pues antes de que se despida, de verdad queremos darle las gracias infinitamente y también se Sí. une César a ese agradecimiento. Estamos encantados con usted porque sí, fue muy poco tiempo, pero de verdad fue el único que se atrevió a sacarnos adelante, porque solos no lo hubiéramos podido hacer, sin usted, sin su apoyo, todo lo que nos aportó y nos sigue aportando, doctor, es invaluable realmente. Es lo que estamos platicando, lo hemos mencionado mucho y todavía en la reunión que tuvimos otra vez, Katy, César y yo ahorita en la mañana, de verdad, con todo nuestro corazón le damos las gracias, de verdad, porque sí estamos muy contentos, altibajos, exigencias y todo eso es parte del show, dicen, ¿no? Y gracias porque no nos soltó, a pesar de todo lo que, todos los avenidas y problemas y broncas, tanto de trabajo, que por ejemplo pues, César Catillo, que estábamos, no tenemos la beca, pero aún así estamos contentos porque hoy en día tenemos la tesis, está bonita las tesis, bueno, yo a título personal he podido ver la de mis compañeros, pero imagino que está igual, fue muy enriquecedora. Gracias por los lectores que nos dio también, porque terminaron de enriquecernos increíble. Ya le va a dar tiempo más adelante que esté relajado de ver la tesis, o sea, las aportaciones que me dio me enriquecieron muchísimo. Ya le enseñé cómo está también el programa y yo no sabía que en la tesis que ahorita podía presentar, ¿no? Si no le hubiera presentado algunos, los fotogramas, los videos, el carrusel que hicimos, pero hizo otro aprendizaje, fíjense, yo desconocía esa parte, hasta ahorita que vi que estaban presentando, dije, híjole, hubiera sido bonito, pero nos vamos con todo eso, de verdad es lo que decíamos nosotros tres, decíamos, ay, pobre doctor, lo vamos a hacer loco. Gracias a Dios no lo hicimos loco. Es muy fuerte usted. Y pues mil gracias, infinitas gracias por todo. No hay forma de cómo agradecerle, doctor. Y sí, efectivamente, si usted nos hubiera tomado desde el segundo semestre, ya nos hubiéramos reído, ya estuviéramos presentado desde cuando las tesis. Pero pues lamentablemente no fue así. Pero también esta experiencia, esta vivencia tan bonita con usted no la vamos a olvidar jamás. Ese apoyo que nos dio incondicional y que nunca nos soltó, tampoco. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. No sé, Katy, si no me faltó decir algo, pero a ver, adelante, Katy. No, pues ya lo Gracias. habíamos platicado. Muchas Sí, gracias, doctor, por su tiempo, por sus atenciones, por su paciencia y pues por ser parte de este proceso que vivimos. Bien, muchas gracias a ustedes también. Dios me las bendiga y esperemos encontrarnos muy pronto. claro que sí, doctor. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas Pásenla gracias. bonito, bonita tarde. Gracias, doc. Bien, Bye. Que estén gracias. muy bien todas. Gracias, bye. Bye, Katy.